Jesús más que vencer.
Muy buenas noches para todos los que Buenas noches, hermanito. se agregan a esta hora. María Eugenia, buenas noches. ¿Cómo está, hermano Jason? De milagro de verme Aquí por venirlo a visitar. aquí por venirme a visitar. Usted es la única que veo por aquí en la sala. Parece que soy la única. Aquí por el YouTube sé que hay varios. Ya han llegado varios y empezamos un poquito tarde, pero no sé si al computador como que me le entró un virus. Me lo tiene lento. Pero bueno. Pero mientras la veo a su merced, y creo que también hoy tenemos competencia porque por ahí vi unas actividades que están realizando hoy. Pero bueno, ya saben que si no podemos acceder ahorita, pues ahí la clase queda grabada y ustedes se pueden adelantar. Eso. ¿Ya sé cuánto volvió? Ya hace como 10 días, hermanito. Hoy Sí, retomamos, ¿no? Hace 8 días no hicimos, o la semana pasada no hicimos porque pues yo andaba en unas merecidas vacaciones. Por ahí algunos vieron fotos en playa, brisa y mar. El Señor nos dio la oportunidad de viajar y bueno, por eso lo hicimos y creo que también, no sé, por ahí en los grupos vi que varios en la iglesia salieron, entonces, y era como el puente y la semana, bueno, se juntó todo, entonces dijimos, no, mejor continuemos. Bueno, ayúdeme a echar cabeza, hermana María Eugenia, antes de orar. Por ahí vi que murió la mami de la hermana Sandra de Abad. Sí, señor. Y por ahí también hay una cuñada de la hermanita Franci también que está en recuperación. Está en recuperación. Sí, también comentamos con gozo, porque las cosas buenas también hay que contarlas. La prima de Jadia y de Jorman, que también hemos venido orando por ella. Para el parecer ella tenía una parálisis, ¿era? No sé, hermano. Creo que, bueno, no sé, me viene a la mente, pero no, en sí no recuerdo bien. Pero sí creo que era como una parálisis que ella, a causa de un procedimiento, y sí, porque estaban dando gracias, o sea, agradeciendo ayer o hoy, que precisamente pues ella había estado ya, creo que en muletas, ya había recuperado cierto movimiento entonces, bueno, también hay que contar las cosas buenas. No sabemos cómo sigue Franci. Elenita sabemos que parece que avanza bien. Su hermana no sé cómo esté. La hermana de la hermana Elenita no sé cómo esté. María. María. No sé quién más por ahí le venga a la cabeza, a su merced, que podamos orar ahorita. La señora María, hermanito, que ustedes Oiga, ¿cómo siguió la señora María? Pues me dice, no la he visto porque no nos ha recibido, pero me dijo la hermanita Doris que el ungimiento le sentó muy bien. El Señor obró en ella, pero pues a veces como que nos olvidamos, ¿no? Pedimos y pedimos para que el Señor nos haga milagro, el Señor no lo hace y entonces... Y después se me olvida. Sí, Señor. Bueno, eso nos pasa a todos. Sí, pero bueno, seguir orando por ella porque es en los tiempos del Señor. Bueno, entonces, bueno, oremos. Amén. Nuestro Dios, gracias por permitirnos reunirnos en esta inicio del día de reposo una vez más. Gracias por la semana que nos ha permitido, al laboral, a nosotros en lo personal, porque nos has permitido regresar del descanso. Lo mismo también, Señor, sabemos que a muchas familias, retomar las actividades de trabajo y de estudio. Te damos gracias por eso, Señor. Gracias porque podemos compartir este momento, el cual, Señor, tú creaste en la fundación del mundo, Señor, única y exclusivamente para ti, para que lo dediquemos a ti y también, Señor, para que podamos reunirnos como hermanos y como amigos, como familia,
darte la honra y la gloria y alabarte, Señor, en este tu día de reposo. Por eso queremos agradecerte. Ya nos has escuchado con la hermana María Eugenia los casos que hemos traído a nuestra mente, Señor, donde hay algunas dificultades, donde pedimos, Señor, el consuelo para la hermana Sandra y para su familia, donde también has hecho, Señor, un milagro en la prima de Jadia y de Jorman. También has hecho un milagro en la vida de la señora María. También hay peticiones, Señor, que de pronto no vienen a nuestra memoria, pero sabemos que muchos de nuestros hermanos padecen dolencias físicas y, Señor, los seguimos entregando en tus manos. Gracias, Señor, porque nos escuchas. Pedimos, Señor, porque cada día nos ayudes a creer y a confiar en ti, en que todo es para tu honra y tu gloria y, Señor, debemos aprender a esperar en tus tiempos. Gracias, Señor, también por la oportunidad que nos vas a dar de reanudar este seminario que traemos. Señor, permítenos que lo que hayamos aprendido y lo que vayamos a aprender hoy pueda ser una realidad en nuestra vida y, Señor, haya el despertar en nuestra vida que tú quieres que haya para que, Señor, corresponder al llamado y también estar listo, Señor, para cuando tú regreses pronto. Lo agradecemos y lo imploramos en los méritos santos y en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bueno, las trompetas. Ya les había contado que el Apocalipsis se divide en 7 profecías. Todo es un consecutivo. No podemos andar hablando de una cosa y sin mirar se me fue la palabra, sin mirar el contexto general. El libro de Apocalipsis va en secuencia. Yo eso lo vine a entender, la verdad, hasta hace muy poco tiempo. Muy pequeño, les comenté que de lo primero que yo hice en la iglesia fue un seminario de Apocalipsis y de pronto uno de pelado no le para tantas bolas a eso. Pero escuchando, estudiando y leyendo, y ahorita retomando, ¿no? Porque pues había muchas cosas que la verdad se me habían olvidado, otras no las entendía, o no era que no las entendiera, es que a veces uno no le pone el sentido y el interés a las cosas y créanme que el primer beneficiado de todo esto, y perdón, pero el primer beneficiado soy yo. Y yo sé que ustedes también se han beneficiado. He escuchado en la iglesia, se me han acercado muchos hermanos que agradecernos por eso, porque pues, obviamente esto no es mío, ¿no? Esto ya está inventado, esto es algo que antes el Señor es el que dejó esto escrito hace mucho tiempo, y sino que uno a veces como que se le olvida, pero sí me alegra que sean muchos los hermanos que se acerquen, sean muchas las vistas en el canal. Ya de pronto en el Zoom no nos acompañan tanto porque prefieren verlo por el canal. Me alegra las vistas, me alegra que se acerquen y me hagan preguntas, que hagan comentarios o que digan que está bien, que vamos a... Todo eso lo anima a uno a seguir adelante. O sea que más allá de... o estamos cumpliendo más bien el objetivo principal, que es mostrar a Jesús. O sea, esto ya está inventado, esto ya el mismo Señor, el mismo Jesús se lo inventó. El evangelismo está inventado hace cualquier cantidad de tiempo. Y el mismo Jesús dio el método en Juan 12:32, cuando dice que, y cuando fuere levantado de la tierra, todos atraeré a mí mismo. O sea, eso es lo que nosotros tenemos que hacer, nada más. Y el Apocalipsis es la revelación de quién. A ustedes les he enviado la imagen que les envío a los grupos, precisamente tiene ese nombre, la revelación de Jesucristo, porque Él es el centro de todo, Él es el centro del universo, de hecho, de todo cuanto hay, Él es el centro, y nosotros
nos debiéramos limitar única y exclusivamente a hacer lo que Él dice. Cuando yo fuere levantado a todos, atraeré a mí mismo, o sea, es levantar a Jesús. Y eso es el Apocalipsis. Y lo que hemos estudiado hasta el momento, que yo sé que ha sido de beneficio para todos, hago un resumen porque pues como hemos venido en una, dos clases y volvemos y paramos y otras, yo espero de aquí para arriba a ver si de pronto no paramos, no volvemos a parar tanto y volvemos a coger ritmo. Hoy vamos a entrar en la tercera profecía, ya estudiamos las dos anteriores hasta el capítulo 7, o sea, del 1 al 3, que es cuando Jesús camina por las iglesias. Esa es la primera profecía, cuando Jesús se presenta como la revelación del Padre, como el que acompaña a su iglesia todo el tiempo, porque Jesús no nos abandona, Jesús siempre busca al ser humano, y eso está demostrado desde Génesis 3, donde se habla, donde empieza la rebelión donde empieza el pecado de Adán y Eva, que Jesús sale inmediatamente a buscarlo. Dios sale a buscar al hombre. El hombre no busca a Dios. ¿Quién es el que busca a quién? Dios es el que busca al hombre. Y viene la correspondencia, o viene en el hombre lo que llamamos el trabajo del Espíritu Santo, y tanto hemos hablado en el Apocalipsis, y hablamos todo el año pasado durante la justificación por la fe, en la obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, cuando Jesús dice, y yo les daré al Espíritu y Él los convencerá de pecado, de juicio y de justicia. Entonces, en esa obra que hace el Espíritu Santo, que nos lleva a Jesús y Jesús nos lleva al Padre, entonces es cuando se presenta el Salvador en cada vida y cada quien decide si quiere estar con Dios o no quiere estar. Por eso esa primera profecía, Jesús hace un llamado a todo el mundo al arrepentimiento, a las 7 iglesias. Jesús llama a todo mundo al arrepentimiento. Eso es lo que primero tenemos que hacer. La segunda profecía es consecución de la primera, es la continuación, y comienza con un grupo arrepentido. ¿Por qué? Recordemos que en la historia en las 7 iglesias hubo solo 2 que se arrepintieron y permitieron la entrada de Jesús en sus vidas, las iglesias de Esmirna y Filadelfia. Y vimos que escatológicamente, o sea, hacia el final del tiempo, Jesús va a venir a buscar personas como cuáles, como las que tengan las características de Esmirna y de Filadelfia, que se arrepienten y permiten que Jesús sea el centro de su vida. No podemos ser como la iglesia de la Odisea o las otras iglesias, que un ratico con Dios y un ratico aquí y un aquí. No, hay que venir a Cristo y hay que entregarle nuestra vida y hay que arrepentirnos. Entonces, la segunda profecía, en el capítulo 4 al 8, empieza con un grupo arrepentido, pero hay un problema, que hay un grupo que se arrepiente, pero hay otro que ¿qué? Que quiere seguir en las mismas. Hay gente que quiere verdaderamente estar con Dios y hay gente que sí le interesa ir a la iglesia y dedicarse a otras cosas que no sea el encuentro con Dios. Y vimos que viene un zarante, hay una división y que va a haber, ¿se acuerdan de los caballos? El caballo blanco, el caballo amarillo, el caballo negro, el caballo rojo. Esos caballos, ustedes pueden ir a las sesiones anteriores, ya explicamos eso, pero la consecución de esos periodos de los caballos que también son, perdón, también es la apertura de los 7 sellos, Dios va mostrando qué va haciendo en cada periodo de esos. ¿Por qué necesita zarandear la iglesia y por qué necesita dejar gente sincera y sacar a los que no quieren estar con él? Entonces, todos esos tipos de cosas van repercutiendo en el pueblo de Dios, especialmente en los 4 primeros.
También recordemos que cuando está por llegar el séptimo sello, hay un paréntesis entre el sexto y el séptimo. ¿Se acuerdan de Apocalipsis 6? Perdón, lo que se llama el capítulo 7 de Apocalipsis. En el capítulo 6 están los 6 primeros. El séptimo sello se abre en Apocalipsis 8:1. Ese paralelo es el que hay en Apocalipsis 7, donde se describe el resultado del zarandeo. ¿Qué queda del zarandeo? Los 144,000, que es un número que creemos que es simbólico. Dios zarandea a su pueblo, a su iglesia, y queda un grupo sincero. Aparentemente es un grupo pequeño, pero vimos que no es tan pequeño. A mí me enseñaron, y de pronto a muchos de ustedes, que se iban a salvar muy poquitos, que eran más los que se iban a perder. Y leyendo y estudiando, pues tampoco es que sea como tan real. Recuerden, y pues no sé si tenga o no proporción, pero del cielo solo se perdió la tercera parte, ¿cierto? De cada 100, haciendo el cálculo numérico, se perdieron 33. O sea, fueron más los que se salvaron que los que, ¿qué? Que los que se perdieron. Entonces, yo digo, eso es apreciación mía. En un tiempo creí que iban a ser más los que se perdían que los que se salvaban. Pero también cuando dice ahí que de esos 144,000 va a venir, de la predicación de esos 144,000, se va a formar una gran multitud. Y no solo eso van a ser los salvos, sino también contemos desde Adán hasta esta época, cuánta gente o sea, quiero creer y quiero pensar que así es, porque eso pues no sé, quiero expresar algo y, a ver, no sé cómo lo digo. O sea, Dios es un Dios de amor, de misericordia y de salvación, que siempre va a traer salvación. Yo quiero pensar que que va a ser más la gente que le va a corresponder que la que no le va a corresponder. Yo quiero pensar eso. No sé si esté equivocado, si no esté equivocado, y solo nos vamos a dar cuenta cuando ya estemos en el cielo. Eso es la única manera que nos vamos. Pero la Biblia habla de eso, de una gran multitud. Esa gran multitud, junto con los 144,000, van a dar la última batalla, van a dar el último pregón. ¿Y cuál va a ser esa batalla? Pongo entre paréntesis Mateo 24:14 y lo voy a leer acá. Dice, y pues me lo sé de memoria, pero prefiero leerlo y quiero que ustedes lo lean. Mateo 24:14. Dice, y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo por testimonio a las naciones, entonces vendrá el fin. ¿Qué aprendimos desde la primera profecía? Que Dios necesita un pueblo que, ¿qué? Necesita una generación que testifique de él. Todavía no se ha levantado y por eso es que Jesús no ha venido. Necesitamos que se levante una generación que testifique con su vida a Jesús. Entonces, este zarandeo, viene esta predicación, se introduce los 144,000, que son el resultado de los 144,000, y la gran multitud son el resultado de ¿qué? Del fuerte pregón. O sea, esos 144,000 predican al mundo y de ahí salen lo que falta, los que van a seguir a Jesús. Esa es la gran multitud junto con los 144,000 que surgen de la gran tribulación, lo que hemos venido hablando y lo que vamos a seguir hablando, porque hoy vamos a hablar de las trompetas y eso es otro, o sea, eso nos va a ampliar lo que venimos estudiando de los 7 sellos. Hoy vamos a estudiar, solo vamos a estudiar 4 trompetas, no las vamos a estudiar todas porque el tema sería muy largo. Y esa gran multitud surge de la predicación a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Entonces,
el libro de Apocalipsis y estos acontecimientos son escritos ¿para cuándo? Para el fin del tiempo, y eso lo corrobora Daniel 8:15 al 19. Aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, se puso delante de mí un hombre con, perdón, se puso delante de mí uno con apariencia de hombre, y oí una voz de hombre entre las riberas de Ulai y gritó: Gabriel, enseña a este la visión. Vino luego cerca de donde yo estaba y al venir me asusté y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo: entiende, hombre, que la visión es ¿para cuándo? Para el tiempo del fin. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido sobre mi rostro. Él me tocó y me hizo estar en pie y dijo: yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es ¿para cuándo? Para el tiempo del fin. O sea, Daniel también, desde Daniel, mire, se estaba hablando de qué, del tiempo del fin, de lo que escribió Juan aproximadamente, no sé, unos 500 años ahí, mal contados, no sé si esté haciendo bien el cálculo, pero más o menos unos 500 años después. Dice Daniel 11 también: el rey hará su voluntad, se ensorbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. Contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo ha determinado, se cumple. Apocalipsis 15:1. Y vi en el cielo otra señal grande y admirable: 7 ángeles con las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Mateo 24:21. Porque entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y leo este último: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo y todos los que se hallen inscritos en este libro. ¿Por qué ponemos estos textos? ¿O de qué me están hablando los primeros 3? Me dan a entender de una tribulación, como lo hemos venido hablando, y que va a haber un periodo donde se va a desatar ¿qué? Dicen Daniel y dice el mismo Juan, dice que se va a desatar la ira de Dios. Pero nosotros ya vimos, y esto quiero que les quede claro y hago mucho énfasis en eso, que la ira de Dios como tal no existe. Cuando dice que viene la ira de Dios y se van a soltar las 7 plagas y una cosa y la otra, y con los acontecimientos que vamos a estudiar ahorita, y va a venir una cosa y va a venir la otra. ¿Quién es el que produce todo eso? Lo produce Satanás. Las cosas malas no pueden venir de Dios. Simple y llanamente, cuando Dios se retira de la persona o se retira de un grupo de personas que lo rechazan, ¿qué viene? Viene la destrucción, porque de Dios solo hay vida y solo vienen cosas buenas. Cuando Él se retira, y no se retira porque quiere, se retira ¿por qué? Porque el hombre o un grupo de hombres lo rechazan, ya no quieren estar más con, no quieren estar más con Él. Entonces, Dios deja carta libre y cada quien cosecha las consecuencias de las decisiones que toma. Por eso se dice la ira de Dios, pero en realidad no es la ira de Dios. ¿Es la ira de quién? Es lo que va a producir Satanás con las personas que no quieren estar con Dios, que hace creer que viene de Él, pero eso no es de Él. Y eso no quiere decir que Daniel y Juan estuvieran erróneos, solo que en su momento de pronto ellos no lo entendían y lo veían así. Nosotros, a lo largo del tiempo, y dice aquí mismo, después de Daniel 12:3, 12:4, dice que el mundo pasará y la ciencia avanzará. Cuando dice la ciencia avanzará, es que cada vez vamos a descubrir más el verdadero carácter de Dios. De pronto en ese tiempo, Daniel y Juan, bueno, un poquito Daniel, ¿no?
porque Juan sí ya tenía una vislumbre más grande, y eso lo pueden ver en Juan y en las 3 epístolas que escribió después. Juan ya vio una faceta más grande de Dios, del amor de Dios. De pronto Daniel no tanto, pero no por eso quieren decir que estén errados o que lo hayan hecho de mala fe. Es simple y llanamente lo que ellos entendieron en ese momento. Nosotros hoy en día, a través de la inspiración, de lo que hemos estudiado, y Dios cada día se va revelando más y más y revela más cosas, podemos tener otra vislumbre más grande de la que ellos tuvieron. Entonces, pero me habla de eso, me están hablando de un día final, del tiempo del fin, de tribulaciones, y que en ese tiempo, ¿qué va a pasar? Se va a levantar Miguel, o sea, Jesús, y va a ir a rescatar a su pueblo. O sea, estamos o podemos estar seguros de que la victoria está garantizada. O sea, Jesús quiere, cuando se presentan en el Apocalipsis y se le presenta a Juan en las 7 iglesias y empieza a mostrarle todo lo que está pasando y todo lo que va a pasar, y que Jesús va a estar. ¿Por qué Jesús se muestra así? Porque Jesús le está asegurando a la persona que se decida a estar con él que la victoria está asegurada, que no hay por qué temer. Y eso es lo que tenemos que tener en claro nosotros. Por eso es importante conocer a Jesús, porque los acontecimientos apenas son señales, pueden marcar la pauta de algo, pero no es el centro de la salvación. ¿Quién es el centro? Es Jesús. Y lo dice Apocalipsis 7:10, que lo leímos. La salvación pertenece ¿a quién? A nuestro Dios. Entonces nuestra salvación debe estar cimentada ¿en quién? En Jesús, única y exclusivamente. Lo que tenga que pasar, que pase, pero debemos siempre tener la mirada en Jesús. Se acabó el preámbulo. Apocalipsis 8, 2-13. Recuerden que en 8:1 dice, después de esto, después cuando se abrió el séptimo sello, se hizo silencio como por media hora, y ya sabemos que ese pasaje, hay unas explicaciones y hay otras. Concordamos que es un periodo donde puede ser que Dios esté vindicando su carácter y da como a entender que hay una especie de juicio, ese silencio que había en el lugar santísimo cuando el sacerdote entraba y todo el mundo estaba calladito. Podemos pensar que es eso, no sabemos. Y con la continuación de ese tema, con el estudio de este tema, podemos reafirmar que es un periodo donde Dios sigue dando evidencias de su amor y de su carácter. Por eso es que todo el mundo está en silencio, porque el que Dios, y es un silencio de alegría, ¿no? Ya vimos eso. Es tan grande lo que empieza a manifestar Dios que, o sea, todo el mundo se queda callado, pero como callado y asombrado y a la vez feliz, y como que no hay con qué expresar eso. Eso es más o menos lo que podemos traducir. Verso 2. Y aquí empiezan las trompetas. Luego vi los 7 ángeles que estaban de pie ante Dios y se les dieron 7 trompetas. ¿Para qué usamos las trompetas? ¿O para qué se usan? Para dar una alarma. Recuerden cuando en la antigüedad, ¿no? Las ciudades amuralladas, y que había en cada esquina, o por las murallas que habían, ¿de qué estaban rodeadas las murallas? De soldados, de vigilantes, y cuando venía el peligro, ¿qué pasaba? Sacaban la trompeta y era una señal de aviso. Esto es algo así. Se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces, se paró frente al altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. El humo del incienso con las oraciones de los santos subió de la mano del ángel a la presencia de Dios. Y el ángel tomó el incensario, lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos, voces, relámpagos y un terremoto.
En el Apocalipsis hay cosas que podemos interpretar o literalmente o simbológicamente. Eso es lo que tenemos que empezar a mirar, qué es simbólico o qué es literal. Y aquí me está empezando a descubrir que si me menciona de relámpagos y terremotos, esto como que es literal. Los 7 ángeles, mire, los pongo así por colorcitos para que no nos perdamos la obra de cada uno de esos ángeles. Los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó trompeta y hubo granizo y fuego mezclado con sangre que fueron lanzados sobre la tierra. Se quemó la tercera parte de los árboles y toda hierba verde fue quemada. El segundo ángel tocó la trompeta y algo como un gran monte ardiendo en fuego fue precipitado en el mar. La tercera parte del mar se convirtió en sangre. Murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar y la tercera parte de las naves fue destruida. El tercer ángel tocó trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha. Cayó sobre la tercera parte de los ricos y las fuentes de las aguas. El nombre de la estrella es Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se volvieron amargas. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciera la tercera parte de ellos y no hubiera luz en la tercera parte del día y asimismo en la noche. Miré y oí un ángel que volaba en medio del cielo y decía a gran voz: ay, ay, ay de los que habitan en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están por tocar los 3 ángeles. Ay, ay, ay. ¿Cómo le suena eso? Eso suena fuerte. Porque seguimos en qué? En un periodo de prueba. Recordemos que venimos de un zarandeo, venimos sacudiéndonos. Dios empieza a sacudir. Y aquí cuando dice que la tercera parte y que la tercera, eso tiene un simbolismo con lo que pasó en el cielo. ¿Qué pasó en el cielo? ¿Se acuerdan al comienzo? Que se perdió qué, y hubo una confusión, y Satanás y la tercera parte del cielo que fueron sacados. Esto tiene un simbolismo más o menos con eso. Sigo. Para entender las trompetas es necesario que vayamos ¿a dónde? Al Antiguo Testamento, donde nos mencionan trompetas. Y ahí está escrito. ¿Dónde nos mencionan trompetas? En el santuario. ¿Se acuerdan de la fiesta de las trompetas? Para poder entender las trompetas del Apocalipsis, nos es necesario entender las trompetas, dije profetas, no, las trompetas en el Éxodo. ¿Para qué se usaban allá y por qué aquí tienen el mismo equivalente o el mismo significado? Tocad la trompeta en Sión, dice Joel 2:1 al 2. Dad alarma en mi santo monte. La trompeta es ¿para qué? Para dar alarma. O sea, el pueblo de Dios está dando ¿qué? Alarma. Recuerden que venimos en un fuerte pregón, porque esta es la continuación de los 144,000 de la multitud, de ese fuerte pregón que hacen los 144,000 y la gran multitud. Tiemblen todos cuantos moran en la tierra, porque viene el día de Jehová que está cercano. Día de tinieblas, de oscuridad, día de nube y de sombra. Como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo fuerte y grande. Semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en los años de muchas generaciones. O sea, va a venir algo que
No, yo hasta el momento no recuerdo una época o un día así. Lo más fuerte que yo sé y está reciente que fue el COVID, ¿cierto? Eso es como lo más que algunos dijimos, oiga, esto puede ser algo parecido a lo que va a pasar allá. Como, ¿qué hizo el COVID? Nos sacudió a todos. Algo parecido, ¿no? No es que, pero por ahí algo va de, algo más o menos. Anunciando en Judá, proclamadlo en Jerusalén, diciendo, tocad trompeta en la tierra, gritad a voz en cuello y decid, reuníos y entremos en las ciudades fortificadas, alzad bandera en Sión, huid, no os detengáis, porque del norte hago yo venir mal y quebrantamiento grande, dice Jeremías. O sea, estamos leyendo versículos que nos indican para qué sirven las trompetas, para qué, o sea, qué contexto debemos dar cuando, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, hace referencia al sonido de una trompeta. Dice aquí, ya entrando a lo que nos compete, en Levítico 23 al 25, habló Jehová a Moisés y le dijo, habla a los hijos de Israel y diles, el primer día del séptimo mes, perdón, tendréis día de descanso, una conmemoración al son de trompeta y una santa convocación. Ningún trabajo haréis y presentaréis una ofrenda quemada a Jehová. La fiesta de las trompetas, como acabamos de leer en Levítico 23 al 25, era la fiesta previa al día de la expiación. Los 10 días anteriores al día de la expiación o el día del Yom Kippur, esa era la fiesta de las trompetas. Eran 10 días antes del día del perdón. Ambas fiestas estaban unidas. La fiesta del día del perdón y la fiesta del día de la expiación era una fiesta en la cual todos los israelitas tenían que llevar sus pecados al santuario para que fueran eliminados del campamento del pueblo de Israel. Cada día, o sea, durante esos 10 días se tocaban trompetas y eso le anunciaba a los israelitas que tenían que llevar su cordero al santuario y confesar sus pecados. Eso pasaba ya. ¿Qué va a pasar al final? ¿Para qué suenan las trompetas? Dios hace sonar trompetas para que ¿qué? Para que nosotros llevemos los pecados ¿a dónde? Arriba, para que los enviemos allá, para que nos arrepintamos. ¿Me sigue? El comienzo de la tercera profecía me confirma lo que pasa en la primera, que Jesús viene aquí para que yo me arrepienta y me entregue a Él. Y así empiezan las trompetas, un sonido de arrepentimiento. Ese era el sonido en el tiempo de Israel, en el Éxodo y en el Levítico, en el santuario. Antes del Yom Kippur sonaban las trompetas durante 10 días para indicarle al pueblo que se acercaba ¿qué? El día del perdón y que todos debían llevar sus pecados ¿a dónde? Al santuario. Entonces harás tocar trompeta fuertemente en el séptimo mes, el día 10 del mes, el día de la expiación, haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra, dice Levítico 25:11. Cuando sonaba esa trompeta, el sumo sacerdote comenzaba la fiesta del día de la expiación y ya no había más oportunidad de llevar sacrificio al santuario. 10 días de preludio. Cuando ya en el día de la expiación sonaba, ¿eso qué indicaba? Que ya no había más oportunidad. Por eso era tan importante esos 10 días antes. Y por eso era tan importante el día de la expiación, el día del perdón. No, les indicaba a ellos históricamente y va escatológicamente y en nuestra época también y en lo que va a ser a futuro, Dios nos va avisando que
oiga, vengan y arrepiéntanse y entréguense a mí. ¿Por qué? Porque va a haber un día que ya no va a haber oportunidad. ¿Y por qué no va a haber oportunidad? Porque Dios para y dice hasta aquí nomás. No, Dios nunca va a dejar de ser amor ni de ser misericordioso porque esa es su esencia. Es simple y llanamente que la tierra o muchos habitantes de la tierra van a rechazarlo y ellos mismos son los que van a causar que Dios se retire, o más bien que Dios se retire, no, que Dios los deje a ellos eh, cosechar las consecuencias de las decisiones que toman. Porque a veces cuando hablamos del tiempo, del fin del tiempo de gracia, creemos que es que Dios dijo es hasta aquí, punto, y no dice, y el que estuvo bien y el que no, de malas, ¿no? Ese no es Dios. Y Dios nunca se alegra de que alguien lo rechace. Al contrario, yo creo que Dios se pone triste. Pero Él decide, o sea, él da libertad y cada quien decide. ¿Y cuándo se acaba el tiempo de gracia? Cuando ya la gente ya haya un grupo determinado entre unos que quieran estar con Él y entre otros que ya no quieren estar con Él. Pero no es que Dios va a acabar el tiempo, sino que el ser humano mismo se va a hacer que venga sobre él ese fin del tiempo. O sea, esa es la consecuencia de lo que cada quien siembra. Sigamos. Luego vi los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron 7 trompetas. Bueno, ya hemos leído esto. Otro ángel vino, entonces se paró frente al altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos. Sobre el altar de oro que estaba delante del trono, el humo del incienso con las oraciones de los santos subió de la mano del ángel a la presencia de Dios. Y el ángel tomó el incensario, lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos, voces, relámpagos y un terremoto, dice Apocalipsis 2:8-5. ¿Para qué se usaba el incienso en el Antiguo Testamento? ¿Para qué? Estamos en el santuario, miren. Cada mañana, dice Éxodo 37:8, cada mañana al preparar las lámparas, Aarón quemará incienso aromático sobre ellas. ¿Quién era Aarón? El sumo sacerdote. Cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará también el incienso y será rito perpetuo delante de Jehová para vuestras generaciones. Dice Levítico 16:13. Pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová y la nube del incienso cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio para que no muera. ¿Por qué era necesario eso? Porque en el día de la expiación, ¿qué pasaba? El único que podía entrar al lugar santísimo, ¿quién era? El sacerdote, el sumo sacerdote. Los demás iban hasta el lugar santo. El sumo sacerdote era el que pasaba al lugar santísimo. ¿Y para qué todo eso? ¿Para qué ese humo? Y de la expiación, el sumo sacerdote, y lo pongo allí de palabras, para hacerme entender un poquito más, el sumo sacerdote podía entrar dentro del lugar santísimo porque había una cortina para entrar allí. Acuérdense de la cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo. En el lugar santísimo estaba la Shekinah, que era la manifestación de la gloria de Dios. Entonces, antes de entrar al lugar santísimo, el sumo sacerdote tomaba de las brasas del altar, las ponía en el altar del incienso y en el incensario donde también ponía incienso para que hiciera humo. Y ese humo lo protegía de la gloria de Dios. De lo contrario moría. ¿Y por qué moría? Porque es que nosotros somos pecadores y por nuestra condición no podemos estar ante la presencia de Dios. Por eso es que Dios le dice a Moisés, le dice a Dios, muéstrame, déjame verte. Y dijo, le voy a poner apenas, le voy a traspasar la gloria. Y cuando dice que Dios hizo con Moisés,
dice que Dios lo cubrió ¿con qué? Con su mano, o sea, le dejó apenas una pincelada. Y con esa pincelada, ¿para qué bastó? Para que Moisés bajara, que dice la Biblia que bajó del monte con el rostro iluminado. Y además, y antes le había dicho, le dijo, nadie puede verme y vivir. ¿Por qué? Por nuestra condición pecaminosa. Por eso es que nosotros no podemos ver cara a cara a Dios, porque si lo viéramos, al instante morimos. ¿Qué es este incienso? De Apocalipsis y el del sumo sacerdote, el de los levíticos. Recuerden que estamos entre dos, estamos, para entender lo que pasa aquí en las trompetas, necesitamos ir a dónde? Aquí al santuario, a lo que pasaba en el santuario. El incienso, perdón, es un símbolo de la intercesión de Jesús. Eso es lo que muestra la Biblia. ¿Qué muestra la Biblia? Que si no fuera por Jesús no podríamos estar frente a Dios. ¿Se acuerdan cuando lo que leímos en Apocalipsis 7:10? La salvación pertenece a nuestro Dios. ¿Quién es el único que nos hace justos? Dios Él es el que nos da lo que estudiamos muchas veces en justificación por la fe, la justicia impartida. No la merecemos, pero gracias a Él que Él nos la otorga, nos hace justos ante el Padre, nos hace dignos para estar ante Dios, el que nos quita nuestras manchas para que podamos estar de pie frente al trono, dice Juan Juan el Bautista en Juan 1:29, ahí viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todo se lo debemos a Jesús. Este incienso simboliza la intercesión de Jesús. Cuando oramos, ¿qué pasa? Terminamos la oración que todo en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque es por sus méritos y por su gracia, por sus acciones que nosotros tenemos salvación. Por eso es que nuestra salvación y todo debe estar fundamentado en ¿quién? En Jesús. Nuestra religión no puede estar basada en otra cosa diferente a Jesús. El incienso simboliza la intercesión de Cristo. La profecía comienza con ángeles a los que se les dan trompetas que van a avisar que comienza ¿qué? El día de Jehová. Aquí avisaban que comenzaba el día de la expiación, el día del Señor, donde la gente debía estar arrepintiéndose. ¿Y qué va a pasar acá? Las trompetas también están indicando que, oiga, despiértese, porque mire para arriba, mire al Redentor, mire al autor de la salvación, como dice Apocalipsis 7:10, la salvación pertenece a Dios, mire para arriba, entréguele su vida a Jesús, confiésele sus pecados. Esas trompetas traen alarma y anuncian que vendrán grandes calamidades. El pueblo de Dios está orando y las oraciones del pueblo de Dios se les agrega incienso. ¿Por qué ora el pueblo de Dios? ¿Por qué debemos orar? No esperar a que vengan las trompetas para orar. ¿Por qué debemos orar ahorita? ¿Se acuerdan lo que dijimos 1 o 2 sesiones antes? Que nosotros cuando oramos o una persona que está en comunión con Dios se vuelve bendición para los demás. ¿Se acuerdan que les dije eso? Que esa es la manera en que la gracia y de la gracia de Dios sigue aquí en la tierra por las personas que están conectadas con Él, que lo aceptan con Él. Por eso es importante que nos conectemos con Dios. Y las oraciones que nosotros elevemos no son solo de beneficio para nosotros y para nuestra familia, también para nuestros vecinos, porque nosotros somos a través de Dios, perdón, o más bien nosotros somos instrumentos de Dios y Dios a través de nosotros se vuelve bendición ¿para quién? Para los demás. Ese pueblo, ¿por qué va a orar? Porque quiere que el reino de Dios venga a la tierra
porque estamos en un fuerte pregón y ese pueblo va a orar ¿para qué? Para que la gente se convierta, para que Cristo venga pronto, y en respuesta a esas oraciones comienzan a sonar las trompetas. Pareciera que las trompetas indicarían el fin del tiempo de gracia corporativo para el mundo. Son una alerta, oiga, pilas, pilas, se está acabando el tiempo de gracia, pilas, y al acabarse el tiempo de gracia corporativo, o sea, para el mundo, las naciones, entonces Satanás empieza ¿qué? A tomar el control de la tierra, porque o cuando podemos pensar que se acaba el tiempo de gracia, lo que les decía ahorita, cuando ya el mundo ya rechace por completo a Dios, cuando ya haya dos bandos definidos, unos que quieren estar con él y otros que no quieren estar con él. ¿Quién es el causante del fin del tiempo de gracia? El hombre mismo, el mismo hombre, con sus propias acciones que muestra que no quiere estar con Dios y definitivamente, pues, por más que Dios quiera y ame, Dios no obliga a nadie. El mismo hombre es ahorita no lo pude expresar y quiero encontrar una frase correcta para expresar eso. O sea, el mismo hombre es el causante de su propio destino. O sea, él mismo es el que decide cuándo es el fin del tiempo de gracia. No es Dios, es el mismo hombre con sus acciones. O está con Dios definitivamente, o ya no quiere estar con él. Entonces, Dios se retira del que no quiere estar con él, ¿y qué pasa? Satanás toma el control de la tierra, y ahí sí viene todo lo que se va a desencadenar. La Biblia nos da a entender que las naciones tienen una medida de la gracia, miren, y una vez que llegan a esa medida, una vez que, como dice, se llena el vaso, comienzan a caer los juicios de Dios que no son de Dios. Ya lo vimos en eventos de los últimos días, dice eso, que Dios se retira con el que no quiere estar más con él. Dice que los entregan, o los entrega no, dice que no hace nada o no le ordena a sus ángeles que por los protejan a los que no quieren estar con él. Dice, no, retírese, él quiere eso y no podemos hacer nada más. Por eso es el Espíritu Santo va y va y va y va hasta que un día pues dice, no, pues si este ya no quiere más conmigo, pues eso es lo que llamamos la blasfemia al Espíritu Santo. Espero estar expresando esto de una manera clara y hacer entender eso, y porque es importante que entendamos eso y que escuchemos al Espíritu Santo. Satanás comienza a hacer desastres, o sea, las plagas no las trae Dios, las trae ¿quién? Satanás. Satanás comienza a hacer desastres, Dios deja la deriva de Satanás a todas esas naciones. Mire, en este caso no será solo una nación, sino todo el mundo el que empezará a rechazar políticamente el mensaje de Dios, y eso tiene sus consecuencias. Cada quien cosecha lo que siembra, cada quien asume la consecuencia de lo que decide. ¿Tú quieres estar con Dios? Ah, listo, perfecto. ¿No quieres estar con Dios? Bueno, también. Cuando los líderes de una organización o de una iglesia o de un país comienzan a rechazar a Dios corporativamente, Dios empieza a retirar de donde lo rechacen, llámese iglesia, llámese país, llámese, bueno, lo que sea. Cada quien cosecha las consecuencias de sus malas decisiones, y eso es lo que describen las trompetas del Apocalipsis. Ay, perdón. Ya vamos a terminar. La primera trompeta. Los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó trompeta y hubo granizo y fuego mezclado con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y se quemó la tercera parte de los árboles y toda hierba verde fue quemada. Aquí va a haber una serie de acontecimientos que no voy a decir va a pasar esto porque eso no está escrito y sería muy mentiroso decirlo,
pero en estudio de algunas cosas, de muchos libros, de algunas predicaciones, del mismo evento, del mismo evento de los últimos días, del conflicto de los siglos, se da a entender, estamos apenas haciendo suposiciones, no es que esto es literal y va a pasar, no, pero la mayoría o algunos concuerdan cuando dice granizo mezclado con fuego, está hablando de meteoritos. No sé si ustedes han escuchado que nosotros vivimos rodeados de ¿qué? De meteoritos. Y eso la misma ciencia lo confirma. Que por qué no entran en la gran mayoría y hacen el daño, pues como, ¿por qué? Porque el Espíritu de Dios está acá. Entonces, cayó un meteorito, ¿en dónde? Está, pum, por aquí, otro, pum, por allá. Algunos entran como camufladitos y hacen uno que otro daño, pero para ese entonces, ¿qué va a pasar? Como ya se está retirando de Dios, ¿por qué se retira? Porque lo rechazan. Entonces la naturaleza empieza a entrar en una convulsión. Vienen unos acontecimientos, la tierra empieza su propia autodestrucción. Entonces vienen, lo que les digo, pareciera que fueran meteoritos, dice que fueron lanzados sobre la tierra y se quemó la tercera parte de los árboles y toda hierba verde fue quemada. Y esto yo creo y muchos creen que esto sí es literal. Y si se acaban los árboles, ¿qué pasa? Se acaba el oxígeno, se acaba el agua y el aire empieza a contaminarse y ¿qué viene? Las enfermedades y como es un tiempo difícil, podemos pensar que es así. Y yo que espero y que estén conmigo. No hay árboles, no hay agua, no hay aire puro, entonces empezamos a ¿qué? A enfermarnos. La segunda trompeta. El segundo ángel tocó la trompeta y algo como un gran monte ardiendo en fuego fue precipitado en el mar. La tercera parte del mar se convirtió en sangre, murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar y la tercera parte de las naves fue destruida. Vuelvo y traigo el pensamiento de muchos eruditos, de muchos estudiosos, donde dicen que muy posiblemente esto hable de un meteoro grande y tiene toda la lógica del mundo, porque es que al retirarse de Dios, o sea, al retirarse la presencia de Dios, la naturaleza empieza a convulsionarse. Y lo que les decía, estamos rodeados de meteoritos, de cosas extrañas, y ese tipo de cosas son las que van a entrar a la Tierra, a la atmósfera, y van a empezar a causar problemas. En la primera, poquiticos. En esta ya pensar que es algo grande, o sea, podemos pensar que es un meteoro grande, y daña ¿qué? Daña el mar. Y eso tiene una serie de consecuencias. Cuando dice que los seres vivientes que estaban en el mar y la tercera parte de las naves fue destruida, ¿qué me puede llevar a pensar eso? ¿Cómo se mueve la economía mundial? ¿Cómo se mueve? Por medio del transporte aéreo y el transporte ¿qué? Fluvial. El transporte fluvial es algo que sostiene nuestra economía. Y al ser destruida la economía fluvial, los barcos, ¿qué va a pasar? ¿En qué repercute eso? En las importaciones y exportaciones. Entonces los países van a empezar a entrar ¿en qué? En una crisis. Van a empezar a entrar en crisis. Y recuerden que estamos en crisis. Y me digo, uy, ¿cómo es de alarmista? No, es que eso va a pasar. Mire, podemos pensar y creer que es literal porque mire, la Tierra va a empezar cada vez más a entrar en crisis y en crisis y los países van a empezar a tomar acciones y medidas
y van a empezar cosas más complicadas. ¿Cuál es el afán de esta semana? Que el dólar llegó a casi a 5.000 pesos y todos estamos afanados y el uno por acá y allá y incertidumbre. Esto no es nada. Eso no es nada. Lo que está pasando ahorita no es nada con lo que va a pasar a futuro. Va a venir una crisis mundial. ¿Y por qué tiene que venir? Y eso se lo aprendió un pastor. ¿Por qué tiene que venir una crisis mundial? Para que venga un orden mundial. Para eso es. El tercer ángel tocó la trompeta. Estos son interpretaciones, ¿no? Si usted está de acuerdo conmigo o no, usted está en toda su libertad. O si tiene otra posición, se acerca a mí con mucho cariño, nos vamos a sentar, vamos a hablar y no hay ningún problema. El tercer ángel tocó la trompeta. Cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha. Cayó sobre la tercera parte de los ríos, las fuentes de las aguas. El nombre de esa estrella es ajenjo y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se volvieron amargas. Sigue la convulsión de ¿qué? Ya vimos que de los árboles, ya vimos que viene otro artefacto que destruye el mar y las naves, otro que destruye ¿qué? Una antorcha ardiendo que destruye ríos, fuentes de aguas, y los hombres murieron a causa de esa porque las aguas se volvieron amargas. Me sigue hablando de epidemias. ¿De qué venimos? De una epidemia, de una pandemia, donde se enfermó mucha gente, donde murió mucha gente, donde también hubo gente que le pasó el COVID, se entró, salió y ni se dieron cuenta de que tenían, o sabiendo que lo tenían. ¿Por qué? ¿Cuál fue uno y por qué tomamos el ejemplo del COVID para esto? ¿Cuál es el ejemplo que podemos tomar y de qué se habló tanto durante el COVID? De mantener una buena alimentación, de mantener un buen nivel de vida, de hacer ejercicio, o sea, un cuerpo. Y me acuerdo mucho que hicimos una charla con el doctor Richard Hernández, y yo sé que muchos de ustedes la vieron, los efectos de la comida, la glotonería, todo eso. Y en ese tiempo, en pandemia, llegamos a la conclusión junto con él que, que en un cuerpo sano el COVID entraba y salía como si nada. Que afectaba mucho era donde en un cuerpo pues que no se alimentaba mal, malos hábitos de vida, poco ejercicio. En este tiempo va a ser algo más o menos así. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Y por qué es importante? Y me gusta mucho. Hay un programa de la iglesia que muchos lo han adoptado y yo creo que estudiando esto durante esta semana, yo pensaba que ojalá nosotros como iglesia tomáramos ese programa como en realidad debe ser y nos metiéramos todos en el cuento. ¿Se acuerdan de Quiero Vivir Sano? Salen a correr, salen a trotar o a correr, no, a trotar con sus camiseticas, salen a montar en bicicleta, quiero vivir sano. ¿Para qué? Porque en ese tiempo, miren, este tiempo que estamos describiendo, donde van a venir enfermedades, donde vendrán calamidades, donde los medicamentos van a escasear, no porque se vayan a acabar, sino porque ¿qué? Porque los más ricos y los más poderosos van a empezar a absorber eso para ellos, que de pronto en algún momento nos pase algo y no tengamos el acceso a un medicamento. ¿Qué nos va a ayudar en ese tiempo? ¿Qué nos va a ayudar? Los hábitos, los hábitos saludables. Y por eso es que la iglesia hace mucho énfasis en eso, reforma por salud, vivir bien, alimentarse saludablemente, que el cuerpo, como dice Pablo, sea el templo del Espíritu Santo. Y por eso les ponía el ejemplo del COVID. Algunos les vino, no les vino, y muchos no necesitaron vacuna, otros sí, yo me la apliqué, no, muchos de ustedes sí,
Me la apliqué porque yo, la verdad, yo no sabía si hubiera resistido o no hubiera resistido a eso. Que yo sepa, yo nunca tuve eso. A muchos les dio, siguen con secuelas, otros lamentablemente fallecieron. Entonces, sí ven más o menos por qué hacemos la comparación de lo que nos acaba de pasar con lo que va a pasar a futuro a gran escala. Sí ven por qué la importancia de que vivamos saludablemente, que vivamos como al plan original, a como Dios nos enseñó al comienzo. Y por eso les digo, como iglesia sería bonito adoptar el desafío, que todos nos metamos en el cuento de quiero vivir sano. La cuarta trompeta, y con eso termino. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciera la tercera parte de ellos y no hubiera luz en la tercera parte del día y asimismo en la noche. ¿Qué profetizó Jesús? Eso pasó en, a ver, la cabecita me hace acordar, creo que en 1750, no sé si estoy errado, fue cuando se oscureció el sol, por un día se oscureció. El 13 de noviembre, esa sí la tengo clara, el 13 de noviembre de 1833, ¿qué hubo? La caída de las estrellas, que en realidad no fueron estrellas, sino fueron, ¿qué? Meteoritos. Mire, pasó aquí, ¿qué va a pasar al final? Ya va a pasar ahí, pero va a pasar a más escala, o sea, va a ser más, dice, entonces habrá señales en el sol, en la luna, en las estrellas y en la tierra, angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Los hombres se quedarán sin aliento por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán a la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con gran poder y gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, ¿qué? Erguíos y levantad vuestra cabeza, ¿por qué? Porque vuestra salvación está cerca. ¿Qué pasa en la cuarta trompeta? Ya no solo se afecta la naturaleza, los árboles, las fuentes de las aguas, se destruye el mar, por ende se destruye el aire. Bueno, se le agrega ¿qué? Oscuridad. Se le agrega oscuridad. Va a venir un periodo de oscuridad también. Eso es lo que me indica esa trompeta. Si ven la naturaleza, cuando Dios se retira y cuando el ser humano rechaza al hombre y rechaza la presencia de Dios, ¿qué pasa? Satanás toma el control y ¿qué? Y empieza a causar desastres en la naturaleza. Eso es lo que me empiezan a describir en esas trompetas. Por eso es importante, o muy importante, el capítulo 7, los 144,000 y la gran multitud. Convencer al mundo de qué? De salvación, que tenemos un Dios que nos ama, que se entregó por nosotros y que nos salva. ¿Vamos a ser afectados por esto? Sí, pasa como en las plagas de Egipto. Las primeras, creo que 3 o 4, Israel también las compartió con los egipcios. Ya o las primeras 3, ¿eh? Bueno, ya de la cuarta, quinta en adelante ya fue cuando se produjo el sellamiento y bueno, ya Dios, ya hay unas no los afectaban a ellos, sino que afectaban solo a los egipcios. En este tiempo, que como ya lo hemos hablado, ya estamos en proceso de sellamiento, entonces sí podemos participar de algunas, pero no de todas directamente. Por eso la importancia de entregarnos a Cristo y de ser sellados por el Espíritu Santo, de ser sellados, como dice Efesios 4:31, ser sellados para el día de la redención. ¿Sí ven la importancia? Y yo espero que estén conmigo. Y miren, termino con esto, con Isaías 43, 1 al 7. Ahora sí dice Jehová, cierro con esto, con una promesa de que la victoria está garantizada. Ahora sí dice Jehová,
creador tuyo, formador tuyo, Israel. No temas porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por el agua, yo estaré contigo. Y si por los ríos, ¿qué? No te anegarán. ¿Qué nos promete Dios en medio de esas dificultades? Que va a estar con nosotros. Yo creo, como lo creen muchos, que Isaías escribió esta parte, estos primeros 7 versículos, para los 144,000 y para la gran multitud, porque les está asegurando la victoria. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, ¿qué? No te anegarán. Cuando pases por fuego, mire, como en las trompetas, cuando pases por fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. ¿En quién está la salvación y quién es el dueño y el autor y el consumador de nuestra fe y de nuestra salvación? ¿Quién es? Jesús. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba a cambio de ti. Porque a mis ojos eres ¿qué? Se me olvidó poner eso en rojo. A mis ojos eres de gran estima, eres adorable y yo te he amado. Daré pues hombres a cambio de ti y naciones a cambio de tu vida. No temas porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu descendencia, del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá, y al sur no lo retengas. Trae de lejos a mis hijos y a mis hijas de los confines de la tierra. Miren, ¿sí ven por qué les digo que esto es de los 144,000 y de la gran multitud? ¿Por qué? Porque de los confines de la tierra Dios va a traer ¿a quién? A los que creen en él. Tengo unas ovejas en otro rebaño que me es necesario traer. Dios empieza a traer a los que quieren estar con él desde todos los confines de la tierra. A todos los he llamado de mi nombre, que para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Amén. Y yo espero que en sus casas digan amén. ¿Está garantizada la victoria? Está garantizada. Hagámonos del bando correcto. Hagámonos del lado correcto. Aceptemos a Jesús. Arrepintámonos, le entreguémosle nuestra vida. Que suene la trompeta y estemos prestos ¿a qué? A entregarle nuestra vida. Como el pueblo de Israel, sonó la trompeta y traigan los pecados ¿a dónde? Al santuario. Suena la trompeta y los pecados ¿a dónde? Allá al cielo, a encomendarle nuestra vida a Él. Y si hemos de pasar por tribulaciones, la victoria está garantizada. Terminamos. Solo 4 trompetas, nos faltan 3 para la próxima. Miren, el tema es, miren, ya la hora que nos dio y apenas vamos por mitad de tema. Así que yo no sé si la hermana María Eugenia ya se fue o sigue aquí conmigo. Aquí estoy, hermano. Aquí está. Gracias. ¿Perpleja o Aquí estamos. asustaditos? No, no, no se me asusten. Y por aquí en el No, chat hermano. también veo algunos, veo a Elvira, veo a la hermana Doris, mi papá por ande y anda también, Sandra, Elenita, Linei, Franci, Elvia Merchant, no sé cuántos más que no me escriben o no escriben, pero sé que también están acá. No sé, hermanos, da un poquito de susto, pero no debiera, porque la victoria está garantizada y nuestra fe, como lo dije al comienzo y lo reitero ahora, no debe estar cimentada en que si una trompeta, que si la otra, que si viene esto, que si viene lo otro, que si es un meteorito, que si no es un meteoro. Nuestra fe y nuestra religión no debe estar cimentada en eso. Esos son apenas acontecimientos que nos indican un determinado tiempo, pero ¿cuál debe ser el verdadero cimiento de nuestra religión y de nuestra vida? ¿Quién debe ser? Cristo Señor Jesús. Jesús. Nadie más.
Nadie más. Él es el que nos garantiza la victoria, que cuando pases por ríos, no te va a pasar nada, y si por esto, lo otro, y si el sol entonces no lo va a quemar, y si la victoria está garantizada. Fin de la primera parte. Si tienen preguntas, háganlas. Si les da pena aquí por el chat o por en vivo hacerlas, ya varios se me acercan al día siguiente, hermano, mire, con todo gusto estamos para aprender. Esto no es mío ni es la única y es que así no. Estamos aprendiendo. De pronto usted puede tener otra interpretación y podemos compartirla, podemos hablar de eso, pero eso es para eso, precisamente para eso, para que todos conozcamos a quién, al verdadero Dios y a Jesucristo y a lo que está haciendo y a lo que va a hacer y a tener la seguridad de que venga lo que haya de venir. ¿Cuál es la seguridad? De que Él es nuestro Salvador y que estamos del lado correcto, no es más. Esa es la invitación que nos hace nuestro Dios. Así que yo voy a orar. No sé si antes hay aquí por el chat, no sé si hay alguna otra. Ay, bueno, dice por aquí Franci, mire, antes de cerrar, dice que el señor, la familia del señor Félix Romero, bueno, no sabemos quién era Félix y de pronto no, pero dice Franci que para que el señor consuele a la familia del señor Félix Romero. Bueno, entonces, así quedamos. Oremos. Amén. Señor, gracias por este momento donde podemos, Señor, una vez más evidenciar de que tú eres un Dios de amor, de misericordia, de salvación, donde, Señor, haces todo lo posible para que nosotros nos salvemos incansablemente todos los días. Cada día trabaja, Señor, para eso, para que escuchemos al Espíritu Santo, para que, Señor, ninguno se pierda, como tú lo has dicho al apóstol Pedro, para que ninguno se pierda, sino que, Señor, has hecho suficiente provisión para que todos procedamos al arrepentimiento. Permítenos que no endurezcamos nuestro corazón. Permítenos, Señor, también ser conscientes de la gran obra que tenemos, que no solo, Señor, debemos procurar nuestra salvación, sino, Señor, también procurar la de los que nos rodean. Que podamos, Señor, ser bendición para los demás, mostrarte con nuestra vida, con nuestras acciones, con nuestras palabras y Señor, entender y convencernos de que es necesario que tú seas levantado en nuestra vida, en este mundo, Señor, y que asimismo, Señor, haciendo lo que nos corresponde y lo que nos has encomendado, Señor, vamos a acelerar el regreso tuyo. Nos entregamos en tus brazos de amor en esta noche. Pedimos el descanso, el sueño reparador y también, Señor, la energía y la vida para que a las horas de la mañana podamos ir con mucho gozo y alabar tu nombre en la iglesia y compartir como hermanos de un sábado delicioso. Gracias por tu amor y gracias por tu misericordia. En el nombre de nuestro Señor Jesús agradecemos todo. Amén. Amén. Bueno. Feliz noche para todos. Igualmente, hermano, feliz noche. Gracias por venir, gracias por estar aquí. Los quiero mucho y ya saben, cualquier cosita estoy a disposición de ustedes a resolver las dudas y lo que no, pues lo estudiamos y lo resolvemos más adelante, pero esa es la idea, que conozcamos y que nos entreguemos a él. Entonces, próxima semana, ahora, por el mismo canal. Feliz sábado, los quiero mucho y Dios los bendiga. Amén, igualmente, feliz sábado. Chao, chao.